Hola chicos, vamos a hacer un ejemplo de la actividad diagnóstico, la parte de función cuadrática. Me preguntaron cómo eran los gráficos, ahí yo ya pasó algunos links, pero bueno, hacemos unos juntos como lo hubiésemos hecho en el pizarrón en el cole, ¿sí? Este es el punto número 1 de la parte de función cuadrática. Recuerden que los gráficos de las funciones cuadráticas son parábolas, ¿sí? Las parábolas podían ser de concavidad positiva, que quedaban algo de este estilo, o de concavidad negativa, que quedaban algo así. Lo importante en ellas era encontrar el valor del vértice, ¿sí? Que justo era donde pasaba el eje de simetría, que era, por así decirlo, la mitad de la parábola, ¿sí? Y buscábamos las raíces y la ordenada al origen. Las raíces son los valores en donde la función toca el eje X, que podía tocar en dos valores, podía tocar en uno, supónganse que justo estuviese ahí, ¿sí? O podía tocar en ninguno si, por ejemplo, quedaba volando por arriba de los ejes. Entonces, buscamos las raíces y la ordenada al origen, que es donde toca el eje Y. Supónganse acá, la ordenada al origen sería esta. Si tuviésemos el eje Y por acá, la ordenada al origen sería esa. ¿Bien? Entonces, 3 valores buscamos. Vamos a arrancar con la X del vértice. Para la X del vértice había una formulita que teníamos que trabajar, que dice menos B dividido 2 por A. ¿Sí? ¿Quién eran B y A? B y A lo sacábamos de la original. ¿Se acuerdan que A es el número que está delante de la X al cuadrado? B el que está delante de la X y C es el término independiente. En nuestro caso tenemos que A es 1, cuando no tengo nada tengo un 1, que B es menos 4 y que C es menos 5. Son los mismos números que vamos a usar para la fórmula de Bhaskara después. Bien, venimos acá y reemplazamos. Yo tengo el menos, siempre lo voy a tener que escribir. Tengo menos B, nuestro B es menos 4, dividido 2 por 1. Menos menos nos queda más, 2 por 1 es 2, hacemos la división, 4 dividido 2 me da 2. Esa es la X del vértice. Ahí es donde va a estar el eje de simetría de nuestra función. Bien, para buscar la Y del vértice, lo que tenemos que buscar es la imagen de este punto. Es decir, preguntarnos, nuestra función, cuando X vale 2, ¿cuánto vale Y? Y bueno, y ahí tenemos que recordar que Y es igual a toda esta fórmula. Entonces, si yo quiero saber para X2 cuánto vale Y, lo que tengo que hacer es reemplazar en las X de mi fórmula el valor que quiero. Es decir, para buscar la Y del vértice, lo que tenemos que hacer es buscar la imagen de lo que me dio la X del vértice. ¿Sí? Este número va a variar dependiendo de las funciones, lo que les va a dar. Y lo que vamos a hacer es reemplazar acá. En donde dice X, voy a poner 2. Menos 4 por 2, menos 5. ¿Sí? Espero que se entienda. Lo que hago es reemplazo las X por el numerito que me dio ahí arriba. Y lo que voy a hacer es el cálculo ese que tengo acá, que lo puedo hacer directamente con la calculadora o lo hago a mano. Si lo voy a hacer a mano, hay que recordar separar en términos. 2 al cuadrado es 4, menos 4 por 2 es 8, menos 5, ¿sí? Entonces, 4 menos 8 es menos 4, que menos 5 me da menos 9. Eso quiere decir que nuestro vértice, las coordenadas de nuestro vértice son 2 de X menos 9 de Y. Recordando que esto que es la X del vértice también es el eje de simetría. Es justo la mitad de nuestra parábola. ¿Bien? Una vez que tengo la X del vértice, voy a buscar las raíces. Las raíces de esta función y de cualquier función se calculan igualando nuestra ecuación a 0. Es decir, voy a tener que armar una ecuación igualando toda esa expresión que tengo ahí, mi fórmula, a 0.
Entonces, mi fórmula es x al cuadrado menos 4x menos 5 igual a 0. Esa ecuación que tenemos ahí, ni bien la vemos, la tenemos que reconocer como una función cuadrática. Tiene un término de x al cuadrado, un término de x a la 1 y un término independiente. No puedo despejar. Tengo que aplicar la fórmula de Bhaskara. ¿Recuerdan la resolvente, la que han visto el año pasado? La que decía que, disculpen si hago sombra, la que decía que menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo eso dividido 2 por a, me iban a dar los resultados de x1 y x2, que es como usualmente llamamos nosotros a nuestras raíces. ¿Bien? Entonces voy a reemplazar los valores de a, b y c, que son los mismos a, b y c que teníamos ahí arriba. No hace falta sacarlos de vuelta porque es la misma ecuación. Entonces arrancamos con eso. Nuevamente arrancamos con el menos. Menos 4. Es decir que nos está quedando 4 positivo, porque es el opuesto que me pide. Más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. Acá es importante que lo pongan entre paréntesis. Recuerden que no es lo mismo con paréntesis o sin paréntesis. Menos 4 por a por c. Todo esto dividido 2 por a. Bien, lo primero que vamos a resolver es lo que está dentro de la raíz, que es lo que conocemos como discriminante. Se puede hacer en la calculadora en forma directa. Si lo van a hacer a mano, siempre hay que recordar separar en términos. Bien, seguimos por acá. Entonces tengo 4 más menos la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado es 16, menos me queda más. 4 por 1 es 4 y 4 por 5 es 20. Todo dividido, 2 por 1 es 2. La raíz me quedó 16 más 20, es decir, que me está pidiendo que resolvamos la raíz de 36 dividido 2. ¿Y la raíz cuadrada de 36 quién es? 6. La resolvemos. Y una vez que resolvimos la raíz, estamos en condiciones de encargarnos de este más menos que tenemos acá. Ese más menos quería decir que tenemos dos situaciones para resolver, una con suma y la otra con resta, ¿sí? Por eso es que la ecuación arranca con x1, x2. Son dos resultados que vamos a encontrar. Vamos con el primer resultado. El primer resultado es x1. Lo contemplamos con la suma. 4 más 6 es 10, que dividido 2 es 5, o sea que nuestra primera raíz está en 5. Y el segundo resultado, que es x2, es 4 menos 6 dividido 2. 4 menos 6 es menos 2, que dividido 2 me da menos 1. ¿Sí? Ahí tengo mis dos raíces. Esas se marcan sobre el eje X. ¿Sí? Por último, antes de graficar, lo voy a hacer acá al costadito, nos está faltando la ordenada al origen, que es la intersección con el eje Y. Y se hace de forma muy sencillita porque es la imagen del 0, o sea, de cuando X vale 0. Entonces lo que voy a tener en cuenta es que tengo que reemplazar, como hicimos antes con el 2, ahora tengo que reemplazar a mi función por 0. Miren qué pasa si yo pongo 0 acá y 0 acá. Me va a quedar 0 al cuadrado menos 4 por 0 menos 5. Perdón que me desenfoqué, ahí va. Cuando yo hago 0 al cuadrado, me da 0, es decir, esto no vale nada. 4 por 0 me da 0, no vale nada. Entonces mi resultado termina siendo el valor de C. Esto pasa siempre, chicos, la ordenada al origen es el valor de C. ¿Sí? Si quieren automáticamente, ni bien arrancan el ejercicio, lo pueden escribir. Una vez que calculamos todos los valores, lo que tenemos que hacer es el gráfico. ¿Sí? Vamos a hacer el sistema de ejes cartesianos. Bueno,
ahí lo armé, ¿sí? Entonces tenemos el sistema de ejes cartesianos y lo que vamos a hacer es marcar los puntos. Arranquemos por el vértice. El vértice nos quedó en 2 de x menos 9 de y. Recuerden que el vértice es un punto. Entonces, vamos a marcar un punto que está en 2 de x, que es este sector. Acá pasa el eje de simetría, recuerden, con menos 9 de y. Ese es nuestro vértice. Después tenemos la ordenada al origen. La ordenada al origen nos quedó en menos 5. La ordenada al origen, recuerden que se marca en eje y. Tengo un puntito en menos 5. Y por último voy a marcar las dos raíces, que se marcan en eje x. Tengo una raíz en 5 y una raíz en menos 1. Voy a hacer un puntito en 5 y un puntito en menos 1. ¿Sí? Para que quede bien, voy a marcar el simétrico. Miren acá, yo marco esta primera rama de la parábola, queda de este estilo. Para marcar la segunda rama y que nos quede bien, a misma distancia de mi eje de simetría voy a tener el simétrico a este punto. ¿Sí? Pueden hacer de cuenta que esto era un espejo. Entonces, está reflejado y las dos ramas son iguales con respecto a mi eje de simetría. ¿Bien? Esta parábola es de concavidad positiva, sus ramas van hacia el más infinito. El dominio de estas funciones, recuerden que siempre todos los reales. Eso es porque el dominio son los valores de x para los que yo tengo función. Y esta función está definida por multiplicaciones, sumas y restas. Y yo puedo multiplicar, sumar y restar cualquier número. Por eso es que el dominio son todos los reales. La imagen la vamos a mirar a partir del gráfico. Recuerden que la imagen son los valores de y para los cuales ustedes tienen función. Y esta función, para los valores negativos, más chiquitos que menos 9, es decir, para menos 10, menos 11, todos los que estarían por acá abajo, no está definida. Esta función arranca en menos 9. Arranca en menos 9 y va hacia más infinito. Con lo cual, nuestra imagen va a ser desde menos 9 a más infinito inclusive. ¿Sí? Por último, nos pedía intervalo de crecimiento e intervalo de decrecimiento. Recuerden que las parábolas en un momento crecen y en otro momento decrecen. Si yo voy trazándola, fíjense cómo acá baja hasta el vértice y después empieza a subir hasta donde termina. Ese conjunto se medía en eje X y siempre nos lo va a limitar justo el eje de simetría, porque en el vértice es donde cambia el comportamiento de mi función. Entonces yo voy a arrancar desde menos infinito y voy a terminar en más infinito. Y tengo que ver qué es lo que pasa. Miren cómo en menos infinito mi función estaría por acá. Cuando yo la voy trazando va decreciendo hasta este punto, que tengo que mirar la coordenada de x. Es decir, decrece desde menos infinito a 2. En 2 frena, tiene un mínimo y empieza a crecer. Crece hasta más infinito. De 2 a más infinito. Bien. Lo otro que nos estaría faltando, no sé si lo han visto, cualquier cosa lo retomamos después, no se preocupen, son los conjuntos de positividad y de negatividad. Estos nos piden que podamos determinar cuándo la función es positiva y cuándo la función es negativa. ¿Sí? Entonces, nuevamente se va a medir en eje X, pero ahora tenemos que decir cuándo la función tiene resultados positivos y cuándo negativos. Ahí recuerden que los valores positivos de la función los toma cuando está por encima del eje X. Es decir, esta parte que tenemos acá y esta otra van a ser los que tienen valores positivos. Por el contrario, los que nos quedan por abajo del eje, todos los que tenemos comprendidos entre las dos raíces, son los que toman resultados negativos. Los que van entre el menos 1, todos estos, hasta el 5. ¿Sí? Entonces, el de negatividad va a ir de menos 1 a 5, que es como esta especie de laguna que se forma acá, como para que la asocien desde una raíz a la otra.
Y todo lo demás, lo que me queda entre menos infinito y la raíz, es decir, toda esta parte y toda esta parte, tienen valores positivos, están por encima del eje X. Eso lo vamos a escribir desde menos infinito a menos 1 y de 5 a más infinito. Como son dos intervalos, se tenían que poner con una unión. ¿Bien? Entonces lo vamos a escribir desde menos infinito a menos 1, unión, bueno, no me entra, lo escribo acá arriba, sí, pero iría ahí abajo, unión de 5 a más infinito. ¿Sí? Y ahí estaría completo el primer ejercicio de la segunda parte del diagnóstico, es esto. Bueno, espero puedan hacer los otros 3. Cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Igual que con la parte de polinomios, de operaciones de polinomios, que sería el punto 2.